Aceptó la pelea cobrando casi nada, pensando que su rival en turno sería carne de cañón, un escalón que le aseguraría una oportunidad de título mundial. Sin embargo, la máxima promesa de Nueva Jersey estaba a punto de ser bailado. Como muchos otros oponentes, el rey de las maromas, a pesar de que al comienzo logró meterle tremendo susto al mexicano. Amigos amantes del deporte, nacido en Plainfield, Nueva Jersey, recibamos al señor Tracy Spann, un noqueador de temer, un hombre quien comenzó con un récord de ensueño logrando 26 victorias, 20 de ellas por nocaut, posicionándose rápidamente como uno de los mejores prospectos en toda la división de los ligeros. El ídolo de Mexicali, por su parte, se encontraba en un momento difícil de su trayectoria, ya que su físico ya no daba, con la categoría de los pluma, división donde era el rey. El Cachanilla tuvo dos subidas de peso casi repentinas, una hacia las 130 libras, división de los superpluma, donde se le dio la oportunidad de medirse al entonces campeón de la FIB, el californiano Tony el Tiger López, siendo derrotado en una cerrada contienda, y enseguida debutaría en las 135 libras, teniendo un par de complicadas batallas ante el sonorense Jorge el Cocas Ramírez y Lupe Suárez. Por lo que representaba su actualidad en ese momento del príncipe payaso, los fanáticos de Tracy Spann lo veían como una victoria segura que le abriría paso hacia dos posibles campeones, Freddie Pislenton o Pernell Whitaker, y al mismo tiempo la afición cachanilla temía que ese duelo pudiera ser el fin de su gran ídolo. Sin embargo, varios aficionados del afroamericano pasaban algo por alto, y eso era que a pesar de tener en contra la desventaja del peso muy notoria para este duelo, el maromero Páez estaba años luz más avanzado en experiencia. Sin minimizar las capacidades del estadounidense, Páez era un guerrero energético, resistente, mañoso e inteligente. Se necesitaba mucha cabeza fría para poder vencerlo. Como dato curioso, a Tracy Spann le faltaba un combate más antes de ganarse dicho duelo eliminatorio, pero su equipo decidió arreglárselas y saltarse su última pelea de preparación para enfrentar directamente al maromero, lo que significaba que su porcentaje de bolsa sería apenas poco mayor del 20%, mientras la mayor parte de las ganancias irían hacia el bolsillo del mexicano. Una decisión irresponsable, subestimando por completo a nuestro compatriota y sobrevalorando la poca lona recorrida de Tracy Spann. A continuación, uno de los duelos más impresionantes y poco conocidos del gran Jorge Maromero Páez. Esto es el Rayo Deportivo. La campana hizo su trabajo, la batalla inicia intensa con un Maromero Páez quien se abalanzaba con los primeros rectos, mientras el morenazo atacaba las zonas blandas del Azteca con una precisión quirúrgica. Combinaciones de doble y triple cruzado ya tambaleaban al de Nueva Jersey, y los primeros errores de Tracy Spann se hacían notar, dejándole prácticamente todo el tiempo la corta distancia al mexicano. La pegada de Páez era maciza, banda, y que un peleador tan grande como Tracy Spann cometiera ese error tan de novatos le iba a salir muy caro. Los salvajes intercambios de golpes hacen su aparición, siendo nuestro compatriota mucho más certero y potente. Apenas era el primer round, y qué buena repasada le estaban dando al de Nueva Jersey. Jorge Páez incluso se lucía con esas fintas, castigando a su total antojo al estadounidense. Asaltos 2 y 3, el twerking y las payasadas del rey de las maromas hacían su aparición, raza. El afroamericano lucía desesperado por ese energético comienzo del legendario ídolo de Mexicali. Los rectos del Cachanilla le despegaban los sesos y la dentadura de su lugar. A Tracy Spann, otro gran error del de Nueva Jersey era su poca movilidad. Los brazos cortos del Azteca no eran ningún obstáculo para castigar a ese gigantón, quien todavía se la dejaba más fácil siendo un blanco fijo. Llega el momento en que, sin saber ni qué hacer ni para dónde correr, el estadounidense se infecta de canelitis, esperando por un solo golpe para tumbar al mexicano, y lo peor de todo es que lo logró. Salvaje intercambio de bombazos, brutal derechazo de Spann y al suelo el maromero, raza. ¿Y quién chingaos dijo que no puedes estar en la lona y bronceándote a la vez? No, bueno. El Azteca se levanta encabronado, retando al morenazo a los intercambios. Mala idea, señor Jorge Páez, pues el gran maromero aún estaba aturdido, cosa que el estadounidense aprovechó para sacudirlo con potentes volados, hasta que la campana salvó al nuestro. Asaltos 4 y 5, quien viera al maromero, banda. Un minuto le fue suficiente para reponerse y volver a masacrar al de Nueva Jersey, con salvajes combinaciones de volados y uppercut. El príncipe payaso llevaba contra las cuerdas
pulgadas al prospecto número 1 de los ligeros y lo castigaba con ese cruel castigo al cuerpo. Tracy Spann de nuevo estaba en problemas tras haber logrado un round de lucidez. Spann trataba de aceptar el juego del maromero, pelear a lo mexicano. Sin embargo, antes de media pelea ya se le notaba preocupantemente agotado. Sus golpes eran rígidos, predecibles y en ocasiones hasta lentos, mientras Páez no perdía por ningún lado esa certeza y efectividad. Asaltos 6 y 7, los pocos momentos en que Spann lograba imponer un poco su distancia, dejaba ver la peligrosidad de sus puños, pero aún siendo ya la mitad de la contienda, seguía sin corregir sus errores de movilidad, seguía sin encontrar su espacio ideal para la potencia de sus golpes, y desde luego que el mexicano aprovechaba esa torpeza para seguir rematando con frecuentes ráfagas que Spann se comía por completo. Brutal combinación de Páez acompañada de una plancha de lucha libre y punto menos para el Cachanilla. Spann se quejaba de esto último y nuestro compatriota lo remata por soplón. La gasolina de Spann parecía agotarse. El afroamericano había subestimado por completo el poder de puños del rey de las maromas y ahora batallaba para mantenerse de pie. De no ser por esa bendita campana que salvaba al de Nueva Jersey en momentos clave, desde cuando ya hubiera besado la lona. Asaltos 8, 9 y 10, los nudillos afilados del Nueva Jerseyano, o como se les diga a esos compas, ya le había causado tremendo corte en el pómulo derecho al mexicano, pero ni con eso lograba bajarle el ritmo al Cachanilla, sino todo lo contrario. Los cruzados y golpes curvos por parte de Páez tenían mayor potencia, sin dejar ni siquiera respirar a la promesa estadounidense. Este duelo, sin duda, queridos amigos, es uno en los que Páez dejó ver su calidad, su experiencia, que era un peleador de verdad, hecho y derecho, para callar a sus detractores. Una estrategia tan simple como lo era golpear al cuerpo para bajarle la guardia a Spann y en esos momentos rematar al rostro, le era suficiente al astro de Mexicali para ganar sin complicaciones la mayor parte de los rounds. Tracy Spann le echaba ganas, dejaba todo lo que tenía, pero el maromero ya era amo y señor de ese cuadrilátero. Páez cierra el duelo con chuladas de combinaciones de volados y cruzados, hasta que la campana final sonó. Y esto dice la tarjeta de Harold Lederman, Páez 98, Spann 92. La tarjeta del Rayo Deportivo, un servidor, Páez 98, Spann 92. Señores y señoras, ¡qué paliza! Un rival físicamente más grande y fuerte, un punto menos, una paralizante caída, un peso que no era su ideal, y aún así, teniendo todo eso en contrabanda, el maromero logró salir con el brazo en alto. El CMB le dio la oportunidad titular a Páez ante Pernell Whitaker. El maromero perdió, pero con dignidad, logrando darle una gran batalla al ídolo de Norfolk, Virginia, pero lamentablemente el mejor momento del mexicano ya había pasado y su declive ya estaba en marcha. Triunfos y derrotas aleatorias le esperaron al príncipe payaso. Tristemente no logró volver a levantar otro título mundial. La Federación Internacional de Boxeo, por su parte, le dio la oportunidad a Tracy Spann de enfrentar a su entonces monarca, Freddie Pislenton, a pesar de haber perdido ante el maromero. La primera batalla culminó en empate al ser detenida en el segundo round por un corte, y en la revancha Pislenton derrotó a Spann por decisión unánime, orillándolo a renunciar al boxeo. Me encantaría leer sus comentarios, queridos amigos. Te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue El Rayo Deportivo. Venga la trivia.